Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con el consultor político Marcel Merizalde. En esta entrevista hemos decidido unir varias plataformas digitales, así que vamos a participar, a ser parte de esta entrevista con Jaime Alberto Salazar, quien es periodista, director del periódico Expectativa. Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Jacinto, colega paisano, Jacinto Cuyaguazo, Marcel y Camilo, por este diálogo. Es importante analizar qué pasó el domingo 13 de abril, resultados para muchos previstos, para otros inesperados, ¿no? Algo ocurrió en la democracia es así, ¿no? Unos tienen que ganar, otros tienen que perder. Entonces, con mucho gusto para compartir este diálogo entre cuatro personas, comunicadores también. Si cuatro comunicadores estamos unidos esta noche y todos comunicadores profesionales porque no somos de los que prenden la cámara y hablan cualquier cosa. Si pasamos Así es. por las aulas universitarias, nos graduamos de todos en la central, así que podríamos decir que somos periodistas profesionales y con una amplia y dilatada experiencia. ¿Cómo está Camilo? Buenas noches, también un gusto saludar. Camilo es el director de Vanguardista Medios. ¿Qué tal, Jacinto? Un cordial saludo y como usted dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches y a la gente que está también madrugado sintonizándonos, especialmente en China, Japón, Europa, un saludo especial. Qué gusto compartir con Marcel Merizalde, un prestigioso justamente analista de los temas electorales, de su colega y amigo Jaime Salazar Paredes. Jacinto Cuyaguazo, pues precisamente en este día martes, cuando hubo ya una caravana de recepción al presidente de la República, Daniel Noboa, la OEA también ya ha dado pues, justamente su informe respecto a lo que fueron las elecciones del día domingo y pues algunos alcaldes y prefectos, inclusive de el mismo partido de gobierno, han reconocido el triunfo de el presidente Daniel Noboa y vale la pena señalar pues de que hay inclusive algunos asambleístas que se están sumando a el partido de gobierno ADN antes de posesionarse, justamente algunos que han sido reelectos. Bueno, estaremos analizando con mucho gusto, gracias a quienes nos siguen a través de El Vanguardista Online y también a través de JC Comunicación de Jacinto Cuyaguazo y el periódico Expectativa. Muchas gracias, Camilo, pero ¿cómo vio usted las elecciones? ¿Qué le parecieron los resultados? Bueno, las últimas medidas adoptadas por el gobierno con los decretos, justamente primero de darles un bono a los señores policías, a los señores militares, un bono de $500, el hecho de tener el control justamente en los recintos electorales, de no permitir que se tome fotografía ni se filme el tema del sufragio, inclusive en la mañana ya haber personas sancionadas con algunas personas que incumplieron con el pedido justamente dado por el ministro del Interior, José de la Gasca, al Consejo Electoral, como que dificultó justamente para que se pueda tener cualquier indicio de fraude electoral. Entonces, ventajosamente el clima ayudó, básicamente en las principales ciudades hubo una votación superior al 80% de los ecuatorianos y lo que justamente se ha difundido en los medios internacionales y también nacionales, que muchos jóvenes de 16 a 18 años, acompañados de sus padres y también de sus abuelitos, acudieron a votar. Hay imágenes y podemos mostrarlas de que muchas personas fueron en silla de ruedas, con bastón, con andador, a ejercer su derecho al voto, lo que incrementó la participación de las personas de la tercera edad con este deber democrático de ejercer su derecho al voto. Y también, pues, menos votos nulos, menos votos blancos, lo que dicen los datos oficiales del Consejo Electoral. Ahora vamos a saludar con el consultor político Marcel Merizalde. Marcel, buenas noches, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle. ¿Cómo vio usted las elecciones del domingo, Marcel? Usted que ha vivido varias campañas electorales, varias elecciones. Muchísimas gracias, Jacinto. Muy buenas noches y por supuesto siempre el agradecimiento por invitar este tipo de espacios que son importantísimos para que la ciudadanía conozca ciertos detalles que los medios de comunicación masivos no lo narran, no les interesa, ¿no?
y acá, por supuesto, se puede revelar muchas cosas. Igualmente a los colegas, amigos, periodistas, ahí está Jaime, por supuesto, y a Camilo, enviarles un abrazo fuerte, porque, como lo han dicho ustedes, el trabajo del periodista es bastante fuerte, exigente y muchas veces incomprendido. Y aquí sí estamos en realidad gente que hace academia, que se ha formado académicamente, y eso me pone sobremanera contento porque no estoy asistiendo y de hecho me niego a asistir en estos días a invitaciones de influencers, ¿no? De personas que de la noche a la mañana quieren tomar un micrófono, una cámara y por supuesto salir con cualquier chiste o patanería para intentar comunicar a la sociedad. Y esto forma parte del ambiente político en el que hemos vivido nosotros esta segunda vuelta electoral, es decir, un ambiente plagado de una serie de imprecisiones, de incorrecciones, de ilegalidades, de una cancha que está inclinada totalmente hacia el poder. Y eso decía, deben conocer los ciudadanos, las ciudadanas, porque a mí se me hace todavía inquietante, ¿no? ¿Por qué un pueblo que ha sido totalmente aplastado por las clases más poderosas? Estamos hablando de la familia Noboa, de una familia que tiene un historial que es bien complejo, que yo en segundos les puedo narrar para que los amigos conozcan, ¿no? El señor Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa. Álvaro Noboa es heredero del imperio que generó el señor Luis Noboa Naranjo, de origen ambateño, tunguragüense. Este señor, para la gente que no lo sepa, se hizo del poder, se hizo de los comercios, de las productoras de banano en Esmeraldas, cuando el señor Folk Anderson, de origen europeo, logró crear también un imperio, pero de lo que dice la historia, de los datos que se han recogido, de una serie de entrevistas realizadas a los obreros de Folk Anderson, fueron creadas en un marco de justicia, en un marco de libertad y de equidad, porque él no pensaba, el señor Folk Anderson, no pensaba en que puede haber una acumulación tan agresiva, tan irrespetuosa del capital sobre la vida humana. Y entonces, de manera misteriosa, desaparece el señor Folk Anderson e inmediatamente aparece todas las empresas vinculadas a Bananera Noboa, así hay que decirlo. Y entonces el señor Álvaro Noboa, hijo de Luis Noboa Pontón, es el heredero de este imperio, y recordemos Jacinto, por supuesto, ¿no? Jaime y Camilo, cómo es que se construyó el imperio del señor Álvaro Noboa, sobre la necesidad de sus trabajadores, sobre la vida de sus trabajadores y por supuesto sobre el derecho de participación de la herencia de sus propios hermanos, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho el Partido Social Cristiano, León Febres Cordero, tiene que ver el señor Jaime Nebozadi. Entonces, ahí está el poder. Es decir, el presidente de la República actual, que baila en TikTok, que aparece como agradable, tiene una historia detrás que nosotros deberíamos por lo menos regresarla a ver para entender qué está pasando en el país. Esto no conocen, por supuesto, los muchachos, porque para ellos es suficiente con que sepa bailar y proyecte una imagen en redes sociales, aunque también descuidamos, y no deberíamos, que definitivamente el señor Daniel Noboa tiene ciertos desapegos hacia las mujeres, ciertas barreras, ciertos límites, ¿no? Si nosotros observamos a todas las mujeres que han estado alrededor del señor Daniel Noboa, todas han salido en crisis, todas han salido fracturadas, destruidas de su relación social, económica, política, familiar e inclusive sentimental, ¿no? Entonces también es un factor que hay que considerarlo, porque no estamos hablando de cualquier tipo de joven, estamos hablando de un joven con serios problemas emocionales, por el mismo hecho de ser millonario, de tener el mundo a sus pies, de que se le cumplan todos los caprichos, ¿no? Entonces, en ese escenario histórico, familiar, personal también, es el que nace este señor Daniel Noboa, que gana una presidencia de la República para completar el periodo del señor Guillermo Lasso por haberse decretado la muerte cruzada. Luego de la muerte cruzada, entonces, está el señor Daniel Noboa y aparece como interesante, como subrayadamente interesante la candidatura de él para los jóvenes, porque propone cosas que aparecen al estilo Disney, totalmente como para enamorar, para encantar al pueblo, ¿no? Lo primero es joven,
Lo segundo, dicen que es guapo. Yo no puedo decirlo eso, porque obviamente entraría en una serie de riesgos a mi propia identidad. También el señor tiene la esposa ideal, ¿no? ¿Quién es influencer? Es guapa. Es la cenicienta del cuento, con todo el cuento que nosotros sabemos, ¿no? Que es una niña pobre y que se hace guapa y que entra en la relación de manera inesperada con el señor Daniel Noboa, ¿no? Todos sabemos la historia de la señora Lavinia. Para los que no sepan, la señora Lavinia Balbonesi, por supuesto, es una mujer de un origen humilde, aunque tenga papá o haya tenido un papá europeo, ¿no? Que acabó de fallecer, pero ella cumple con ese papel de entrar y fracturar una relación, de la primera esposa del señor Daniel Noboa, y entonces se erige como la nueva esposa de este señor. Entonces, tenemos a este arquetipo de ser humano, este arquetipo de político, que por supuesto, con todas las características que yo estoy mencionando, no podía sino replicarlas en la vida política. Y se atreve a entrar a un nuevo periodo electoral con la señora Luisa González y por supuesto usa todos los mecanismos que tiene, ¿no es cierto?, de legales, paralegales, lingüísticos, paralingüísticos, para llegar al poder, para mantenerse en el poder. Cosa que tampoco nos debería extrañar porque los manuales básicos de comunicación política y de política, ¿cierto? Dicen que uno debe tomar el poder y una vez que lo toma no debe perderlo por nada y debe usar todos los mecanismos legales y no legales, legítimos e ilegítimos para mantenerse en el poder. Entonces lo ha hecho, cumple con esta serie de parámetros de la política clásica, pero por supuesto se distancia totalmente del ecuatoriano tipo. Yo al inicio de mis palabras decía, yo no entiendo cómo los jóvenes, ¿no es cierto?, a pesar de tenerles en el suelo, sin empleo, sin educación, sin trabajo, sin una buena alimentación, con familias que están en la miseria, se atreven a votar por este candidato, ¿no? Pero hay una serie de explicaciones que sí podemos ponerlas encima y empezar a analizarlas, el por qué este candidato resulta ser tan atractivo para los votantes. Qué bueno, Marcel, esta explicación que nos ha dado. Ahora que Jaime Alberto también le formule preguntas a Marcel en esta conversación, en esta entrevista. Claro, claro, Jacinto, habría que preguntarle a Marcel cuáles fueron los errores cometidos por la Revolución Ciudadana para que no haya ganado estas elecciones, que va ya la tercera vez que pierde. Recordemos que lo hizo frente con Andrés Arauz, luego Luisa González, y repite con Luisa González. Algo está ocurriendo dentro del partido. Alguien gana precisamente Daniel Noboa por los errores cometidos por la Revolución Ciudadana antes que por mérito propio, puede ser. ¿Cuál considera entonces qué es lo que pesó para estos resultados, Marcelo? Yo creo que hay unos 3 errores, ¿no? El primero de ellos es el que Revolución Ciudadana, como el progresismo en sí mismo, está en crisis. Revolución Ciudadana no tiene candidatos propios. Si ustedes se fijan, podemos decir, por ejemplo, la señora Marcela Guiñaga, quien tiene una cercanía con la derecha en el Ecuador, ella es de origen social cristiano. El señor Aquiles Álvarez, quien es alcalde de la ciudad de Guayaquil, también es de origen social cristiano. Y por supuesto, la señora Luisa González también es de origen social cristiano. Yo comentaba a alguna gente en algunas otras entrevistas para medios locales e internacionales, decía, hace apenas 5 años yo mencionaba de que en el Ecuador, en el transcurso de la próxima década, no esperé que sea en los próximos 5 años, iba a aparecer la nueva derecha progre, ¿no? Esta derecha progre que nosotros observamos está metida en Revolución Ciudadana, están desde atrás, por ejemplo, otras personalidades como Gianni Frixone, está otras como Eduardo Villaquirán Jr., quizás Jaime, Camilo, Jacinto, recuerden a sus padres, ¿no? Bruno Frixone Franco, Eduardo Villaquirán Leved, quien fue presidente del Congreso Nacional. Entonces, los socialcristianos vienen desde hace mucho formándose, ya no solamente y también eran del FRA, del Frente Radical Alfarista, tenían una radio en Quito, y vale la pena señalar justamente que son familias, y cómo empezó Luisa González, porque mucha gente no conoce que ella fue a dejar la carpeta en la presidencia de la República y empezó sirviendo cafés, como algún pasante lo hace en varias instituciones públicas actualmente, que eso no ha cambiado, Marcelo.
Sí, por supuesto, ¿no? Y la formación que recibió, no necesariamente, o recibieron parte de ellos, no necesariamente de Fabián Alarcón, del expresidente de la República, Cinturita, del Frente Radical Alfarista, que con su solo voto llegó a ser presidente de la República, sino de alguien que, me voy en el rastreo histórico también, del papá de Fueron tres Fabián, ¿no? votos, De porque Ruipango estaba también Feroche. el congresista Merino también, que era Ah, sí, parte sí, de... sí, sí, Ajá, sí, ajá. sí. Luis Merino me parece que era el nombre de él, No, ¿no? Wilson Merino. Entonces, sí, Wilson Merino, papá del concejal actual de Quito. allá. Está bien, muchas gracias. Entonces, de ahí viene esta historia, ¿no? Hay una crisis de representatividad dentro de Revolución Ciudadana. ¿Por qué razón? Porque las figuras que tiene el correísmo lastimosamente estaban contaminadas, ¿no? Ya tenemos ahí una señora Paola Pavón que se juntó con el feminismo extremo, el que bota sus heces en las figuras emblemáticas de la ciudad de Quito. Le tenemos al alcalde de la ciudad capital que no da pie con bola, no da pie con bola, las calles Ahora cada vez mucho más están fácil la más... revocatoria, Marcelo, de lo que vemos, 200.000 firmas va a ser mucho más fácil ahora para la revocatoria, no solo del alcalde Pavel Muñoz, sino también del alcalde Aquiles en Guayaquil. La situación se les pone complicada también a ellos. Por supuesto, porque ya hay la construcción de un votante, de una base política para el señor Daniel Noboa, cosa que no lo tenía, ¿no? Ahora tiene una base importantísima que supera el 50% de los ecuatorianos. Estábamos en el tema de los errores, entonces el primer error es que no tiene candidatos propios, así de sencillo. Lo segundo, no logran entender que la política es el mundo de la mentira y tienen un exceso de sinceridad permanente. Y le hemos visto al mismo alcalde de Guayaquil, al alcalde de Quito, a la señora Paola Pavón, a la señora Paola Cabezas, ¿no? En repetidas ocasiones, hablar de la ecuadolarización, hablar de que tengan cuidado con los pobres delincuentes, y sí hay que respetar sus derechos humanos, pero no creo que estemos en esa necesidad de un respeto irrestricto a los derechos humanos de personas que están evidentemente matando, metiendo un puñal en la cabeza a los ciudadanos. Entonces me parece que hay otra confección. Igual el propio Rafael Correa hizo una entrevista que no debió haberle hecho al señor Ricardo Patiño, donde ellos hablan justamente de la dolarización, hablan del ecuadólar y de la relación con Venezuela. Entonces, mientras que Luisa González quería no hablar mucho del tema, ellos en cambio se entrevistaba a Rafael Correa, a Patiño, y hablaban de salir un poco de la dolarización, ¿no? No le por hacían buen supuesto, favor. lo cual resulta ser totalmente un error en una campaña política. Lo dijo la misma Luisa González en el debate presidencial, ¿no? De la segunda vuelta. Ella dijo que va a reconocer al presidente Nicolás Maduro. Pero yo me pongo a pensar en lo básico de la consultoría política. Me imagino a Fernando Casado, que fue su asesor principal, no meterse en el mundo de la producción de la mentira y de la negación. ¿Qué le costaba a Revolución Ciudadana? ¿Qué le costaba a la señora Luisa González negar temporalmente su relación con Venezuela? Negar el tema del ecuadólar, aunque el ecuadólar es algo que está presente y que es real, pero que ha sido utilizado de esa forma tan vil y cobarde, ¿no? Entonces me parece que ahí se cometieron una serie de errores de una profundidad extrema que finalmente le provocaron la pérdida. El día de hoy mismo, recuerden ustedes, Telco Data, el señor Tomislav Topic, acaba de revelar que dentro de lo que es la medición de las fluctuaciones de intención de voto, se reconoce que cuando la señora Paola Cabezas sale y habla acerca de la ecuadolarización, automáticamente cae en picada la candidatura, la intención de voto de la señora Luisa González. Entonces comete Revolución Ciudadana una serie de errores infantiles, y no quiero con eso peyorizar el tema infantil, pero cometen una serie de errores de ingenuidad, y ingenuidad ya en políticos de vieja data es imposible. Incluido el tema de los gestores de paz, ¿no? Eso de los también, gestores de sí, paz, creo yo que afectó, porque la como digo, población se dice, ¿qué va a pasar con eso? Y son excesos de sinceridad que en la política no deben existir, ¿no? En la política se hace el papel de los magos. El mago siempre te está mostrando las cosas con la mano derecha, mientras con la izquierda te hace el escondite. Es la hipocresía política, Marcel. Perdón. La hipocresía política La hipocresía política, es lo principal de los políticos, ¿no?
que eso es lo que se debe conservar porque estamos en una elección. Lo importante es la estrategia, y si la estrategia de ellos era ese exceso de sinceridad, por supuesto que lo más probable que iba a pasar era que íbamos a perder. Recordemos lo que ha hecho el presidente de la República, ¿no? Una serie de ofrecimientos que ninguno se cumple. ¿Dónde están los bonos estudiantiles? ¿Dónde están los bonos para las mujeres, para los ancianos? Lo único que ha cumplido son los bonos para militares y para policías. Ellos sí les ha dado de manera efectiva, con transferencias inmediatas, pero al resto de gente solamente le han ofrecido. Y entonces nuestra gente debe reflexionar, como decían nuestros adultos, ¿no? Que eso es una cuestión de enamorados. Yo te ofrezco, busca quien te dé. Así de sencillo. Y entonces Así eso es, ha pasado con las poblaciones. Bien, Camilo. tenemos unos datos a propósito que hemos recopilado de los resultados oficiales del balotaje presidencial de este 13 de abril, en el que Daniel Noboa obtuvo el 56.13% de los votos frente al 43.87%, es decir, es una amplia ventaja que saca en la segunda vuelta el presidente Daniel Noboa sobre Luisa González. Fueron moldeados por varios factores estructurales y coyunturales. Uno de los más determinantes fue el aumento drástico de la inseguridad. En el año 2024, Ecuador registró una tasa de homicidios de más de 45 por cada 100.000 habitantes, posicionándose entre los países más violentos de América Latina. En ese contexto, la política de mano dura de Noboa, que incluyó decretos de estado de excepción, la creación de una figura jurídica de conflicto armado interno y el despliegue de las Fuerzas Armadas para controlar las cárceles y patrullar las ciudades, generó apoyo popular, sobre todo en el sector rural, donde en algunas provincias que había partido, el caso de Carchi, el caso de Imbabura, recupera la votación del sector indígena y logra vencer, igual amplía la ventaja en la capital de la República y también consigue una importante votación en la ciudad de Guayaquil, pero el bastión de Luisa González se sigue manteniendo en Manabí. ¿A qué obedece esta situación, Marcel y colegas, justamente luego del terremoto, luego de que Manabí tiene problemas de delincuencia, de grupos que están utilizando sicarios que asesinaron al alcalde de Manta, inclusive, Marcel? Me parece que aquí de comienzo hay un error en la estrategia política y en la promesa de campaña, en la promesa que hace la candidata Luisa González. La confección de la estrategia y de la promesa de campaña que hace Daniel Noboa es simple. Ellos no están preocupados por la seguridad, no están preocupados por el empleo, no están preocupados por la educación, por la alimentación. Ellos solamente están preocupados por el no regreso del correísmo, por el no regreso del narcocorreísmo. Y eso es lo que propusieron. A la gente no le interesaba, y finalmente resultó efectivo, otra cosa que no regrese el narcocorreísmo, que no regrese Rafael Correa. Y eso se permeó en todas las clases sociales, en todos los grupos etarios, de tal manera que todos, hasta los más pequeñitos que ni siquiera han nacido en tiempo de la problemática, dicen cómo va a regresar Rafael Correa a la presidencia de la República. Y todos al unísono dicen, porque nos robó. Y entonces, históricamente hemos visto desde las estadísticas, los informes internacionales de los organismos de préstamos, de que no existieron los famosos 76.000 millones de dólares. No, eso se extendió durante varias décadas y no ha existido ese dinero. O sea, no se le ha demostrado. Y entonces el correísmo decide hacer algo que es inaudito en una campaña política. Ellos deciden irse por los problemas reales. Y por supuesto que quizás, insisto, ellos en su lógica de no mentir a la población, quieren contarle la verdad, cuando la verdad no es posible en términos de comunicación. En términos de comunicación y comunicación política, a la gente no le interesa la verdad, a la gente le interesa lo verosímil, aquello que parece que es verdad, pero que resulta ser atractivo para enmendar nuestras propias necesidades, nuestras propias ansiedades. Entonces Marcel, se vendió Marcel, que fue más auténtico, Daniel Noboa, más creíble. En cambio, Luisa González tenía que hacer el TikTok, tenía que ir en bicicleta, aparentar más juventud para captar el voto joven. ¿Fue más auténtico en ese sentido Daniel Noboa que Luisa González?
No, yo creo que en realidad no auténtico, sino que se construyó de mejor manera, ¿no? Se blindó, como decía, con un discurso que es creíble, que es verosímil, que es el no retorno del correísmo. Lo que Ya. debió haber hecho Luisa González más bien es proponer una promesa de campaña que decía que debería haber dicho no al avance al narcotráfico en el Ecuador. Eso debía haber hecho y culpable del tema narcotráfico al presidente de la República, lo cual no es mentira, porque recordemos todos los hechos fácticos que tenemos, altos mandos militares relacionados con el presidente de la República, altos mandos policiales relacionados con el presidente de la República, transportando droga inclusive en los propios carros oficiales. Y tenemos una pregunta brutal dentro de del debate presidencial, cuando se le dice si de él son la empresa Novoa Trading, la que está traficando drogas en Europa. Y él lo dice de la manera más descarada, ¿no? De la forma más descarada. Dice, mía ya no es, pero es de mi familia. Y en ningún momento él niega que tiene alguna relación con el narcotráfico. Entonces, para mí, dentro de lo que es la construcción de la estrategia política, de lo que es la promesa de campaña, debía haberse ido por esto, ¿no? De culpables de todos los males del narcotráfico, de la violencia interna, al señor Daniel Noboa. Porque, insisto, yo sé que para todos nosotros que estamos acá, lo lógico en una campaña sería tratar los problemas que está viviendo la población, ¿no? Delincuencia, trabajo, salud, educación, pero en realidad eso a la gente no le interesa. A la gente le interesan cosas mucho más sencillas, más fáciles de digerir emocionalmente sobre todo e intelectualmente. Insisto, Claro, por eso Daniel Noboa tiene un discurso de 5 minutos, de 3 minutos, ya no la política de antes, de media hora, de balcones, no, aquí se gana el tema en redes sociales, Marcel, Camilo y Jacinto. Sí, por supuesto, ¿no? Y recordemos nosotros al 5 veces presidente de la República de Ecuador, el señor Velasco Ibarra, que tenía, sí era un maestro de la estrategia política, ¿no? Y era tan cínico que decía, el poder se lo muestra con la izquierda, refiriéndose a las manos, y se lo toma con la derecha. Así de sencillo. Vamos a aprovechar también a hablar acerca de los retos inmediatos que enfrenta el nuevo gobierno frente a la crisis económica y la seguridad ciudadana. Hemos recopilado algo de datos e información. En lo inmediato, el gobierno del presidente Noboa debe enfrentar dos crisis centrales: la inseguridad y la fragilidad económica. En seguridad, si bien las cárceles han sido intervenidas por militares y algunos líderes del crimen organizado han sido recapturados o trasladados, el crimen violento continúa. Solo en los primeros 3 meses de este año se registraron más de 1.500 asesinatos a nivel nacional y los secuestros y extorsiones se han incrementado especialmente en las provincias de la costa ecuatoriana. Económicamente, el país también atraviesa una etapa de estancamiento. Según cifras del propio Banco Central, el PIB decreció en un 0.4% del año 2024. La pobreza afecta al 28% de la población, mientras que el empleo informal supera el 58%. Esto es grave. Además, la deuda externa sigue siendo un problema estructural y el gobierno ha debido recurrir a nuevas líneas de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. A esto se suma una crisis energética que ha obligado a implementar racionamientos eléctricos de hasta 8 horas diarias en varias ciudades, afectando la productividad y generando malestar social. Noboa ha prometido nuevas inversiones en infraestructura y generación eléctrica, pero los resultados serán visibles a mediano plazo, de acuerdo a lo que pueda lograr en los próximos meses. Y también hay una propuesta que ya se lo dio a conocer por parte del presidente de la Gasca, una asamblea constituyente para eliminar el Consejo de la Judicatura, lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y otras entidades, para que vuelvan a existir las 3 funciones. Sobre ese tema también quisiéramos la opinión del experto, en este caso, Marcel. Sí, me parece que tal y como lo ha dicho en el discurso oficial el ministro de Gobierno, el señor José de la Gasca, la Asamblea Constituyente, ¿no? Para no confundirse, la Asamblea Constituyente es inmediata, no se puede esperar. ¿Por qué razón? Porque el interés del gobierno es contar con una serie de mecanismos legales y
constitucionales, por supuesto, que le permitan desarrollar en armonía una serie de ofertas que él ha realizado. Pero las ofertas de campaña hay que entenderle en el contexto de la realidad ecuatoriana y en el contexto geopolítico mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Ecuador per se, Ecuador por sí solo no logra configurar su propia economía si no es atado a lo que está pasando en el exterior. Este momento existe una guerra de aranceles, como todos lo conocemos. Estados Unidos de Norteamérica, con su líder, el señor Donald Trump, se ha decidido salir a conquistar nuevamente, ha dicho que América va a ser otra vez grande, ¿no es cierto?, refiriéndose a Estados Unidos, y por supuesto se lanza en contra de todos los países y les impone una serie de aranceles que van desde el 10% hasta el 146%, como lo ha puesto a China. Y entonces esto va a generar una serie de tensiones en la región y, por supuesto, el liberar una serie de recursos económicos hacia países como Estados Unidos, que están proponiendo, haciendo esta propuesta, y con ello volver a un proceso de acumulación del capital para poder enfrentar estas guerras comerciales, para poder tener en la vieja tesis económica mundial, América para los americanos. Entonces, de esa manera se encuentra este momento el mundo, ¿no? En vilo, y por supuesto eso golpea a la política interna ecuatoriana. Decir que van a cumplir con lo que han prometido es totalmente mentiroso. Lo que van a hacer es desarrollar estos mecanismos legales, constitucionales, para finalmente terminar con todos los recursos públicos que tenemos en Ecuador y, por supuesto, siempre agudizar, subrayar todo el proceso de privatización interno. De hecho, en los próximos días se va a presentar, así se conoce, por parte del gobierno nacional, una propuesta de fortalecimiento del sector privado para la generación de empleo y riqueza. Algo así se va a llamar este proyecto de ley. Ya no tiene nada que ver en absoluto con el sistema público, porque siempre han hablado los gobiernos, inclusive neoliberales, ¿no?, del fortalecimiento del sector público. Entiéndase destruir, pero hoy más bien lo que se quiere, ya de la forma más descarada, más ruin posible, es fortalecer al sector privado. Y eso es lo que se viene de aquí en adelante, compañeros. Marcel, entonces, luego de este triunfo de Daniel Noboa, lo que se viene es una ola de privatizaciones en Ecuador. Sí, de hacerse cargo los verdaderos dueños de este país de todos los recursos pocos que nos quedan. Por ejemplo, no solamente el petróleo de Campo Sacha, sino irse directamente a todos los recursos del Yasuní, ¿no? Ahí está la clave, y de hacerse cargo de todos los recursos minerales que en este momento se explotan, por ejemplo, en Imbabura, y que lo están haciendo a nombre de los ecuatorianos, el grupo delictivo Los Lobos, ¿no? Y entonces así están dándose las cosas, y por supuesto que hace 15 años, 20 años atrás se veía como algo ridículo, pero hacerse también del agua, ¿no? Esto va a ser un factor importantísimo, porque recuerden lo que está pasando en varios estados norteamericanos que ya no tienen agua, ya no hay agua que beber. Y entonces esto va a ser fuerte. No en vano, hace 15 años atrás, la principal empresa de producción de gaseosas, Coca-Cola, compró hacia el sector de Machachi, ¿no?, en la provincia de Pichincha, varias hectáreas para generar algo que se llama Arca Continental, con todo el significado que está ahí del arca, ¿no?, de esta fábula teocrática, donde está Noé y va salvando a los animalitos, ¿sí se acuerdan? Igualito es lo que quiso hacer Coca-Cola en ese tiempo, y por supuesto estamos hablando del gobierno de Rafael Correa, donde se le concesionó inicialmente el manejo de todos los humedales y de todo el páramo, ¿no? Porque los recursos acuáticos van a ser de aquí a unos 15, 20 años totalmente fuertes. Entonces, eso es también lo que se viene, ¿no? Recursos Ahora, y recursos, Marcel, no creo que vaya a cumplir ninguna ¿cómo de las ves cosas. tú, Marcel, la relación que va a tener con la Asamblea? ¿Ahí va a haber una oposición, no sé, como la de los últimos 2 años, o crees tú que haya un cogobierno entre los dos No, no va a haber. partidos? No, de hecho, si nosotros nos atenemos a lo que ha dicho el presidente de la República y su ministro de Gobierno, la Asamblea Nacional, la actual Asamblea Nacional, tiene los días contados, porque al momento de llamar a una asamblea constituyente, debe disolver todos los poderes del Estado, y recordemos que ahora son 4 poderes, entonces debe desaparecerlos a todos, e inclusive
al gobierno mismo, ¿no? Y una vez que se convoque, que se realice la Asamblea Constituyente, que se elabore una nueva constitución, que no sabemos si va a ser una constitución de derechos, como se lo hizo en el año 2007, paso 2008, o va a ser una constitución política al estilo del año 96, ¿no? No sabemos cuál va a ser. Lo que creemos es que finalmente va a haber una regresión de derechos. Si llegamos a la vieja constitución política del Estado, vamos a tener realmente una limitación increíble de derechos. Y entonces el gobierno, por supuesto, se va a presentar, decía yo, si recordamos el mismo esquema de Rafael Correa, se va a presentar inmediatamente a una nueva elección. Y tendrá que haber una nueva elección de, no sé si congresistas, si lo van a llamar así, va a ser de asambleístas, va a ser de legisladores, va a ser representantes de Cámara Alta, de Cámara Baja. Eso es lo que deberá decidir esta nueva constitución. ¿Crees tú que no es necesario, Marcel, que haya una asamblea constituyente? ¿Deberían hacerse los cambios con la carta política actual que tenemos? Por supuesto, yo creo que los cambios deberían darse desde simplemente no sé si una asamblea constitucional, sino que ahí hay un problema bien grave. Las asambleas constitucionales están hechas por juntas de notables, y los notables no son Jacinto, no es Jaime, no es Camilo, no, quizás a mí en algún momento me consideren para desecharme nada más, no creo que para otra cosa, es decir, para que vean que participaron, pero las juntas de notables son gente que está relacionada estrechamente con el poder. Y entonces vamos a quedar al margen y harán ahí, en cambio, enmiendas a la Constitución que les permita hacerlo. Pero de lo que ha dicho el presidente de la República, de inmediato se va una Asamblea Nacional Constituyente, porque necesita una nueva Constitución que le permita, y si ahí me dejan desarrollar unos 40 segunditos, esto es reinteresante. Al gobierno lo que le interesa es desarmar el sistema laboral que tenemos en Ecuador. ¿Por qué razón? Porque es un sistema de derechos. A nosotros, los que estamos acá, de bien o de mal manera, estamos asegurados o estamos en el Seguro Social Ecuatoriano, que nos da alguna serie de protecciones, aunque también el seguro está lleno de corruptelas, ¿no? Pero nos da algún tipo de protección. E inclusive nuestros salarios están calculados en base al descanso de sábado y domingo y de feriados. O sea, nos pagan por ese tipo de descanso. Pero quieren llegar a una fórmula laboral similar a la norteamericana, en donde el Estado se desentienda totalmente del trabajador y sea el trabajador quien labore el número de horas que crea necesarias para poder subsistir. Recordemos la grave crisis laboral en Estados Unidos, ya no hay ni empleo para sus propios ciudadanos, pues. Y acá no es que nos van a pagar 20, 30 dólares la hora, como se acostumbra en Estados Unidos de Norteamérica, para el trabajador más simple. Porque si tú eres un trabajador especializado, estás entre los 50, 80 y 100 dólares la hora. Pero eso no va a pasar en el Ecuador, por las propias condiciones. Ya lo han anunciado los empresarios y el propio gobierno. En Ecuador, con 470 dólares mensuales, ganamos demasiado, cuando el promedio en Latinoamérica es de apenas 220 dólares. Y lo han dicho que debemos llegar a ese punto. Y si no va por ese lado de la reforma legal, por supuesto dirán ganemos por horas. Y ahí la gente se va a emocionar sin saber que el máximo que puede este país pagar es de 2.50 a 5 dólares. 2.50 para el trabajo en general y 5 dólares para los especializados, lo cual tampoco resulta loco, permítanme revelarles, ¿no? Un académico formado en cuarto nivel, ¿no? En el sector privado está ganando 5 dólares la hora. Y en el sector público gana de 7 a 10 dólares la hora. Y si eres de extranjero de altísimo nivel, te pueden llegar a pagar hasta 30 dólares la hora. Imagínense. Entonces, como que toda esta lógica ya funcional en la que estamos viviendo resulta ser apetecible para estos cambios. Entonces, desarman el Estado se desentiende de trabajo, salud, educación, alimentación, y usted trabaja como es el modelo gringo, y si usted quiere tener a sus hijos en un establecimiento privado, tiene que trabajar, no sé, 24 horas o 20 horas. Recordemos que el dueño de X, ¿no? Ha dicho claramente, el señor Elon Musk, que él cree que sus empleados trabajan pocas horas. Inclusive en muchas de sus empresas ya les prohíbe regresar a casa, porque regresar a casa es imposible, es improductivo. Entonces son prácticamente una moderna forma de esclavitud, que por supuesto acá en el Ecuador se quiere replicar cuando tenemos un presidente de la República tan cosmopolita. Bien, y vale la pena señalar, Marcel,
que el sueldo básico en Venezuela llega a $3. Y qué decir en otros países. El tema de la dolarización también traerá consecuencias porque ya lo ha dicho el propio presidente del directorio del IES, de que se está pensando que la jubilación se amplíe a los 70 años. Imagínense qué pasa con esas generaciones, porque si es joven, hay personas con maestría que vienen inclusive del exterior con 2, 3 maestrías. Llegan acá al país, les dicen 2 años de experiencia en el sector público. Si usted pasa de 40 años, ¿qué pasa? Le dicen, usted ya tiene mucha experiencia, su puesto es para un perfil alto, para CEO, y no hay ni lo uno ni lo otro, ni para los jóvenes ni para las personas mayores de 40 años. Y vale la pena también un poco a propósito de la gente que nos está escribiendo, gracias a nuestros amigos en Europa, dice, el papel que jugaron los jóvenes y el voto nulo o blanco en el desenlace electoral fue importante. Los jóvenes tuvieron una participación relevante, aunque fue difícil de cuantificar con exactitud por la falta de datos desagregados oficiales del CNE. Más de 500,000 adolescentes de entre 16 y 18 años estaban habilitados para votar de forma facultativa y muchos de ellos se movilizaron en redes sociales para promover posturas críticas y de protesta frente a ambos candidatos. Hay un dato también que nos envían desde la ciudad de Guayaquil, gracias a la sintonía. Este voto joven ha sido clave para entender el crecimiento del voto nulo y blanco, especialmente en la primera vuelta, donde el voto nulo alcanzó el 6.8% y el blanco en el 2.1%, lo que representa más de 1 millón de votos. Aunque estas cifras disminuyeron en la segunda vuelta, reflejan una clara señal de desafección política entre una parte del electorado, especialmente entre los más jóvenes urbanos y conectados digitalmente. Jaime lo señalaba, ahora ya se está viendo que varios miembros de la Revolución Ciudadana están sumándose a la mayoría de la ADN. ¿Qué va a pasar en la Asamblea? Vemos de que ya se van a repartir nuevamente el control del Congreso, de la Asamblea, de las diferentes comisiones de fiscalización, la Comisión de lo Económico, en fin, esto va a volver a suceder y pues el tema de la gobernabilidad también es muy importante porque se ha hablado de que hay demasiado gasto corriente, sobre todo con personal en las instituciones públicas. La pandemia nos demostró de que con la mitad de personal se podría elaborar. ¿Qué va a pasar con el sector público, Marcel? El sector público está en peligro de extinción. De hecho, durante este día domingo, cuando fue las elecciones, un grupo cercano de asesores a la vicepresidenta, la señora María José Pinto, hablaba ya de la posibilidad de que se pueda hacer una rebaja salarial, ¿no? Real en el sector público, lo cual no es novedad, no es ilegal porque ya lo hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Recuerden ustedes que el sector público recibió 2 bajas de sueldo y para las instituciones que guardan autonomía, también es posible. Para eso requieren una Asamblea Nacional Constituyente que vaya a reformar este tipo de elementos, ¿no? Porque en la lógica de la señora María José Pinto, los ecuatorianos de mandos medios y de mandos altos ganan demasiado. Ella ha sido tajante, ha dicho, ¿cómo puede ser posible que un mando medio esté ganando más de $2,000? Y ha dicho que con 3 sueldos básicos es suficiente, y a mandos altos máximo con 4 salarios mínimos vitales. Y entonces me parece que también en este sentido no tienen toda la información, porque van a morirse infartados, tanto el presidente de la República cuanto la señora María José Pinto, la vicepresidenta, cuando se enteren que en el sector público hay latisueldos. No, hay sueldos extremadamente altos. El mundo de la academia mismo del que yo vengo es un mundo con altísimas remuneraciones que muchas veces no cumplen su propósito, ¿no? Y entonces ahí van a aplicar. Yo me río a veces de mis colegas porque muchos de ellos han estado pro Novoa y ahora ya la señora dice que van a meter mano también en el sector educativo superior porque en estos sectores se gana demasiado. Y en parte tiene razón. Ganar 10, 12, 15 salarios mínimos vitales y no cumplir con el objetivo de desarrollar a los jóvenes, de formarles adecuadamente, es una gran estafa en el país también. Claro, y lo que va a pasar también con el rol de los organismos seccionales, alcaldías, prefecturas, que igual están derrochando. Yo veía algunos candidatos que podían a artistas internacionales, fiestas de Machala, Tito el Bambino, $1 millón, amplificación,
Esa no es la función. Algunas prefecturas, las vías están destrozadas, no cumplen con su competencia. Entonces, la Constitución también debería normar este tipo de cosas, porque hay en casos de universidades, como decía Marcel, que es académico y que hemos sido testigos en universidades que se enriquecieron porque ya no podían ingresar a las universidades públicas, sobre todo a las carreras de medicina, y tuvieron que acudir a las carreras en las universidades privadas, pagando un semestre de $6,000, que para un padre de familia es muy complicado, sacrificado, endeudarse. Y en algunas universidades también hay familias enteras que se han tomado el control en diferentes facultades. Está el esposo, la sobrina, la tía, familias enteras. Y esto es un vox populi que lamentablemente todos sabemos, pero nadie hace nada. Camilo, tú pareces retratar lo que pasa en mi universidad y en otras, ¿no? Las universidades se miden por el número de veces que se repite un apellido dentro de lo que llaman las instituciones educativas superior, ¿no? Es brutal. Y a mí me da mucha vergüenza que en muchas universidades voy a como despegarme un poquito de la mía para que no se sientan señalados muchos de los profesores y muchas de las autoridades, ¿no? Que tienen trabajando ahí desde a sus sobrinos hasta sus amantes. Y esto es brutal, ¿no? Ahí está papá, mamá, la novia, la segunda novia, la tercera novia, los hijos, hijastros. Y realmente con buenos sueldos, además. Es brutal. Yo te puedo comentar, mira, Camilo, yo te puedo contar si un caso de varias parejas de marido y mujer que trabajan en una sola facultad. Juntos se llevan entre 8 y 10 mil dólares al mes. Eso me parece que también es ridículo. Sí hay que normar, pero también hay que reconocer, ¿no es cierto?, que estamos en ciertos excesos, pero que deben, de todos modos, tratar de respetar ciertos derechos adquiridos. Yo soy del grupo de maestros que más bien universitarios, que dicen que las cosas deben ser más mesuradas, ¿no? Porque sí es cierto, muchos maestros lo que hacen es ir a timbrar, a registrar su asistencia y luego ir al gimnasio. Y yo les digo a los estudiantes, tener hoy en estas condiciones un maestro malo es una contradicción, porque ganan tan bien que deberían ser maestros de primera categoría. Y entonces todo eso, mira, va a incentivar a que la población respalde al presidente de la República en esta aventura de una Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que hacerlo, y si quieren ustedes apunten, y después si fallo en la predicción, yo me comprometo a invitarles acá a la capital mundial del hornado, el cuisito y la chichita, a invitarles una comidita por lo alto. El gobierno nacional tiene que hacer la Asamblea Nacional Constituyente en los próximos 120 días. No puede demorarse más, porque en 120 días, que recordemos, los 100 días primeros son los que se le otorgan al gobierno para que se organice, pero en esos 100 días hay una pérdida importante del capital político. ¿Qué quiere decir? Que el presidente de la República, que ganó hoy, ¿no es cierto?, sobre el 50%, quizás en 100 días, en un poco más de un mes, puede ser que baje algunos puntos, y mucho más en 120 días, y quizás no le resulte de manera tan conveniente una Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo por los retos, los problemas, los peligros que tiene el gobierno en este momento, ¿no? La delincuencia se nos viene totalmente encima, porque sentimos que este es un país abandonado por completo. El tema laboral, los jóvenes ya no encuentran empleo. Yo tengo igual estudiantes que han venido de Europa, ¿no? Con 1 o 2 maestrías y vienen aquí a trabajar de maestros en el sistema educativo medio, con sueldos de 300 y 350 dólares mensuales para un máster en distintos campos que debe aportar al desarrollo del país. Entonces las condiciones están fuertes y el presidente de la República, por supuesto, por eso ha anticipado que la Asamblea Nacional Constituyente es prioridad número 1. Con ello nosotros ya anticipamos que la Asamblea tiene solamente un tiempo de recorrido hacia atrás, lastimosamente va a tener que prescindir de su mamá, me refiero al señor Daniel Noboa, ¿no? Quizás va a ser que le pone esta vez el cintillo del poder, porque quizás vaya a ocurrir así en la Asamblea Nacional, pero la Asamblea, tal como está configurada en este momento por los anuncios presidenciales, está solamente en días de desaparecer. Y luego sabremos, insisto, cómo se transforma esta Asamblea.
si va a ser cámara alta, cámara baja, si va a tener solamente congresistas, y quizás congresistas como lo recordará Jacinto antes, que se lanzaban cenicerazos, se rompían la cabeza, sacaban el arma, ¿no? Ahí le tienes al Pocho Cap, le tienes al propio Jaime Carlos, Nebozal, Carlos sí, Plaza Rey Antonio también. Claro. Sí, entonces, en eso estamos, ¿no? Entre una especie de retorno al pasado y de proyección al futuro hiperliberal. En esos caminos estamos. Marcel, qué importante conversar con usted, así que los asambleístas que están reelectos o electos tienen poquitos días para trabajar y hacer algo por sus respectivas ciudades y provincias, y también los empleados públicos con sueldos altos o los empleados públicos que tienen sueldos, porque conseguir un empleo público es realmente un milagro en este país, van a ser reducidos sus sueldos a la mitad. Ahí les veremos si siguen tan alegres por el triunfo del señor Daniel Noboa. Así también ha sido muy importante conversar con Jaime Salazar del periódico Expectativa, Camilo Ponce del Vanguardista, así que vamos a ingresar a la parte final para que Jaime Salazar pregunte ya una pregunta final a Marcel en esta importante entrevista. Muy bien, una pregunta final, y claro, recordar que Jacinto y quienes habla hacíamos cobertura en la asamblea, en ese tiempo Congreso, ¿no? Y había el tema de la violencia, como dice Marcel, la pistola bajo el cinto, los encerazos, era un tema conflictivo, nada que ver con la asamblea actual. Marcel, ¿cómo ves tú el tema final ya del apoyo de Estados Unidos? ¿Crees que regrese algo parecido a la base de Manta? ¿O cómo será el apoyo para contrarrestar el apoyo del tío Sam a Ecuador en el combate contra la delincuencia? Por supuesto, siempre es un apoyo totalmente interesado, ¿no? Porque dentro de la lucha regional, de esta lucha geopolítica que tenemos, a Estados Unidos le interesan 4 cosas del Ecuador. Le interesa controlar totalmente Esmeraldas, Guayaquil, Manta y hacerse de Galápagos. Son 4 cosas, 4 lugares que requiere el gobierno norteamericano para poder tener desde acá, desde el Ecuador, desde este minúsculo país, tener control regional de lo que está pasando. Yo en mi reflexión digo, primero cayó Quito, que quiere decir que ganó el señor Daniel Noboa, luego vendrá Perú, Lima, luego vendrá Caracas, vendrá La Paz, Bolivia, ¿no es cierto? Irán de a poco tratando, y parece que esa va a ser la tendencia, de desaparecer a los gobiernos de corte progresista. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente el progresismo sufre de una serie de crisis, de rupturas internas de las cuales no han podido recuperarse. Esto porque el caudillismo, la figura del caudillo, se repitió también en estos movimientos sociales y políticos. No logramos superar el viejo esquema político de Latinoamérica, que se fundamentaba solamente en los caciques de la política, en los dueños de la política, ¿no? Recordemos cuando uno dice social cristianos, León Febres Cordero. Si hace rato reflexionábamos Frente Radical Alfarista, Fabián Alarcón Rivera, ¿no? Y así cada partido político tiene hasta hoy sus propios dueños, sus gerentes propietarios, como en esos negocios pequeñitos. Y entonces no hemos logrado nosotros desarrollar una política interna que nos permita fortalecernos y enfrentar estos escenarios externos geopolíticos. Bueno, de hecho yo creo que por más fuertes que fuésemos no podríamos enfrentarlo. Brasil no está en capacidad de enfrentarlo, Argentina tampoco. Recordemos que Argentina elige a un desquiciado llamado Javier Milei, y este momento se ha convertido en uno de los hombres más poderosos de la región, de tú a tú con el señor Donald Trump, y por supuesto recuerden ustedes que se hizo de una buena cantidad de dinero de las monedas encriptadas, de las monedas digitales. Entonces así estamos. El tema geopolítico no va a permitir, por supuesto, que Ecuador desarrolle para mucho. Vamos a estar siempre sometidos a la política internacional, a la política extranjera, y de acuerdo con todo lo que este par de pícaros internacionales, ¿no? El señor Donald Trump y el señor Elon Musk vayan marcando para el mundo entero. El mundo entero vive una reconfiguración política, y China le ha dado una buena parada a Donald Trump en este momento, ¿no? Se ha puesto en una lucha con unas estrategias fabulosas que yo creo que deberían aprender aquellos que están en el sector político, ¿no? China, ¿qué hace este momento?
frente al incremento de 146% de aranceles para sus productos, ellos simplemente han revelado verdades que son incómodas para todo el mundo, ¿no? Los vehículos son chinos. Los vehículos de las grandes marcas son chinos, ¿sí? Nissan, Chevrolet, Ford, y lo están sacando. Las grandes marcas mundiales de carteras son de origen chino, se fabrican en China. Los muebles, ¿no es cierto? Louis Vuitton, no sé, de cualquier marca así excepcional, que en el mercado están $500,000, $800,000. Acaban de revelar los artesanos chinos que se fabrican solo con el 1% de ese valor, el 1%. Quiere decir, ¿no es cierto?, en $8,000, $5,000, $10,000, muebles que están, insisto, en 500, 800,000 o en $1,000,000. Entonces están revelando los secretos comerciales y por supuesto esto no le va a resultar bueno para todo el sistema de acumulación norteamericano que se fundamenta justamente en lo que el viejo Carlitos Marx, no, yo me refiero al Carlitos Marx del siglo XVIII, ¿no? Al que vende las ricas empanadas en Amaguaña, ¿no? Carlos Alberto Marx. No. Entonces este señor hablaba de la plusvalía y entonces yo creo que ahora está como muy revelado cuál es la cantidad de dinero que se quedan en estas transacciones. De acuerdo, insisto, con los obreros chinos, casi siempre se están quedando entre el 99% y el 90% del valor comercial de un producto. Por eso es que todo no es de extrañar y ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Un carro SUV que tenemos derecho de tenerlo en el Ecuador, que está desde los 26,000 a los $30,000, en países como México, Argentina, apenas llegan a costar cuando más $18,000. No, porque estamos recubiertos de una serie de aranceles. Y entonces esta guerra arancelaria tiene que ver con la geopolítica mundial y con la geopolítica local. Y eso es lo que va a determinar el comportamiento político del presidente de la República en los próximos 4 años. Es decir, Daniel Noboa, a pesar de ser un millonario, a pesar de estar acostumbrado a que la gente cumpla con sus caprichos, va a ser un empleado y ojalá el empleado del mes del señor Donald Trump. Muy cierto lo que dice Marcel. Ahora vamos a una última pregunta a cargo de Camilo Ponce de Vanguardista Medios. Adelante, Camilo. No, básicamente agradecer justamente a Jacinto, a Marcel, a Jaime, justamente preocupados por el tema de los bonos. Los bonos no han solucionado nada, Marcel, y creo que coincidimos en ese tema porque hay gente que no merece el bono y está haciendo fila para cobrar los bonos. Yo creo que ahí se va bastante dinero en los bonos y hay que enseñar a pescar, hay que generar fuentes de trabajo, hay que firmar el acuerdo comercial. Y usted decía, Marcel, China está desarrollado desde los celulares, la tecnología, la ciencia, en fin, es un gran ejemplo de lo que podemos tener un aliado estratégico ahí con el acuerdo comercial, ahora que se quiere firmar con Costa Rica, con Canadá. Eso va a ser fundamental. Y tomar, pues, ahora sí las cosas con medidas que al final no van a ser populares para el gobierno. Tomar medidas de reducción del gasto corriente, de personal en las instituciones públicas, de los sueldos, esto de que se incremente a 70 años y también se incrementen los aportes, va a ser complicado, como ya está sucediendo en Chile, en Bolivia y en otros países. No es fácil el panorama económico, como le señalaba, el panorama político que se le viene al gobierno, y pues con buenas intenciones no llegamos a nada. Que le vaya bien, que Dios le ilumine, no sacamos a nada. Va a ser difícil porque son 4 años que tiene que gobernar con una asamblea dividida, fragmentada. Hoy un poco se sube la gente a la camioneta del triunfo del presidente, pero ya veremos en el transcurso de las sesiones, de lo que sea el gobierno, cómo se van dando este tipo de cosas. Nos quedó corto para hablar acerca del papel que cumplieron los medios de comunicación, las redes sociales, la estrategia del argentino que estuvo liderando la campaña, Daniel Iboscus, de Luisa González y del equipo que acompañó al presidente Daniel Noboa en lo que tiene que ver a las estadísticas y la data. Qué importante es manejar la data, tener un equipo de confianza, que genere temas de impacto y la conversación diaria.
y el momento de votar, porque mucha gente, el momento que vio la papeleta, tomó la decisión de votar por uno u otro candidato, y los errores que se cometieron la última semana fueron determinantes. De mi parte, muchas gracias, Jacinto, y esperamos seguir enlazados con esta cadena de medios de comunicación que crecen, y pues a la gente que también nos sigue en Ecuador y el mundo, muchas gracias por esa gran aceptación. Muchas gracias, Camilo. También muchas gracias a Jaime Alberto Salazar. Gracias. También, Jaime, un mensaje último. Bien, y finalmente el mensaje sería seguir unidos como ecuatorianos, como medios de comunicación. Podemos tener nuestras divergencias de tipo ideológico, político, lo que sea, pero siempre es bueno respetar el criterio del ajeno, el criterio diferente. Una buena noche a todos, a Marcel, Camilo, Jacinto, y esperamos continuar con este tipo de programas. Muchas gracias también, Marcel. ¿Cuál sería un mensaje final aquí para cerrar esta conversación con usted? Bueno, yo creo que nosotros debemos de confiar más en nuestras propias potencialidades, el intentar tener un político serio, aunque está en nuestra idiosincrasia siempre reconocer en cada pícaro a un Mesías. Es imposible, es parte de ser ecuatoriano. En política difícilmente van a cambiar las cosas. La redistribución, lastimosamente, es casi imposible. No lo ha logrado ningún país del mundo a lo largo de la historia, ¿no? Ni en los intentos de la única revolución no fallida, que es el capitalismo, y por supuesto de las otras revoluciones fallidas, ¿no? La cubana, la rusa, la venezolana, han resultado siempre mal. Pero estamos nosotros, yo creo que ser buenos seres humanos en este momento es más importante. Y yo agradezco a ustedes, por supuesto, el que sean buenas personas, les escucho, y eso me devuelve la vitalidad en estos momentos tan oscuros para el país. Así que siempre, Jacinto, un abrazo fuerte, Jaime, Camilo, y desearles que les vaya todo excelente en su vida, y por supuesto, si podemos aportar algo para el país, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel, muchas gracias a Camilo y muchas gracias a Jaime Alberto Salazar. Estaremos muy pronto con más entrevistas, unidos con Vanguardistas Medios y también con el periódico Expectativa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches. Que pase bien.